Oli, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Preocupado como ustedes y fundamentalmente que, como usted recordaba, Gustavo, con toda responsabilidad, me criticaron duro en la campaña cuando yo hacía Sí, lo referencia... acusaron de hacer campaña sucia. Sí, o campaña dura del miedo, porque yo sabía que iba a ser muy duro para la gente si se implementaban estas medidas. Incluso Mauricio Macri, ¿se acuerda en el debate? Le dijo, mentís, Daniel. Mentís, ¿dónde sacaste que voy a devaluar? Devaluar el 60%. ¿De dónde sacaste que vamos a aumentar las tarifas? 500%. Vengo, está en La Matanza. Saludo nuevamente a todo ese maravilloso pueblo de La Matanza, a las mujeres, la celebración de su día. Y me transmitían allí en González Catán la preocupación que hay por el trabajo. Miren, Gustavo y la audiencia, ha costado sangre, sudor y lágrimas desendeudar al país. Hoy nos conmovió la noticia de la desaparición física de Aldo Ferrer. Sí. Creo la mejor manera, los que sentimos un respeto por él, por sus luchas, es recordar alguna de esas frases. Una es, los problemas de falta de dólar de un país no se resuelven con deudas, se resuelven con desarrollo. Que era el camino que yo le propuse a los argentinos. Entonces tengamos cuidado, porque esto ya pasó de decir, bueno, como liberaron el cepo un día, ahora que se dieron cuenta de que se le estaban yendo los dólares, entonces tenemos que ir a arreglar desesperadamente, contrarreloj, de acuerdo a los tiempos que nos están queriendo imponer nuevamente desde el mundo financiero. ¿Usted cree directamente que es una imposición desde afuera? Porque dice, acá hay un plazo... Bueno, Marcos Peña, no sé qué, dijo, no hay plan B. Bueno, el presidente que le está diciendo a algunos gobernadores, ¿es esto o dentro de 4 meses defolteamos todo? Pero esto evidentemente había un compromiso previo, que yo había hecho referencia también, en pagarle a los fondos buitre. Que yo nunca negué la posibilidad de llegar a un acuerdo justo, equitativo, que garantice también que no quede un porcentaje, como es la inquietud de los diputados del Frente para la Victoria, en su dictamen de minoría, que si se resuelve el tema no sea cuestión que quede después un porcentaje que nos genere nuevamente con este esfuerzo comunal un tema que no se cierre definitivamente, los costos que puede traer y fundamentalmente lo que yo le hacía referencia, mi preocupación de lo que está pasando en la economía real. Y yo me tengo que hacer eco, y yo siento una enorme responsabilidad con esos 2.200.000 votos, defender a las pymes, a los comerciantes, a los industriales, el trabajo, no solamente el sector público justo, el sector privado. Sí. Cuando se abre la economía, vemos la preocupación del sector textil, del sector del calzado, que nuevamente ven la amenaza de la importación. Bueno, y estos 100.000 puestos de trabajo, y que la perspectiva no es que se recuperen, al contrario, lamentablemente, y lo que está ocurriendo con las tarifas. Bueno, usted dice, vengo de La Matanza. La intendenta de La Matanza ha estado aquí ya varias veces desde enero aquí. Fue una de las primeras en advertir el ajuste y la recesión que se venía. Y de marcar, estuvo hace 10 días, que en La Matanza incluso se notan a nivel de fábrica o de la misma población ciertos niveles de recesión. Llevándolo a la vida cotidiana a la gente. Mire, se podrán criticar muchas cosas del gobierno anterior, de un proyecto de país, pero la gente llenaba el changuito dentro de su presupuesto familiar, compró el aire acondicionado, llenaba la heladera. Ahora le dicen, apaga el aire acondicionado pues no vas a poder pagar la factura de luz. No habrá mucho la heladera porque sabe que también esto te va a afectar el consumo. Y la gente ve deteriorado su nivel de vida. Entonces esto lo queremos hacer como aporte. Miren, por eso también mi silencio prudente. Yo soy muy respetuoso de la voluntad popular. Yo le propuse a los argentinos un camino, la agenda del desarrollo. La gente tomó una decisión que hay que respetar. Ahora, también el gobierno forma parte de respetar la voluntad popular, escuchar el sentido del voto, ese 49%, donde la gente dijo, bueno, yo lo que tengo lo quiero cuidar, no quiero perder trabajo, no quiero ser la variable de ajuste. Y alertaba sobre los efectos de una devaluación de estas características. Entonces, ¿qué pretendían? ¿Que haya una devaluación del 60% y que esto no se traslade a los precios? Ahora, bastante benévolo las organizaciones gremiales de haber aceptado una paritaria en estas condiciones, cuando cualquier economista lo dice, que la inflación está muy por arriba del 40%. Ahora, ¿usted qué siente? ¿Que el gobierno, Mauricio Macri, engañó a los argentinos cuando se estaban presentando a la campaña? ¿Que no dijo lo que está haciendo ahora y usted lo decía en la campaña y lo acusaban de que usted hacía campaña sucia? No, pues yo me hacía eco de las propias definiciones de referentes, economistas y distintos sectores con una visión empresaria, con una visión del mercado. Y yo creo en el rol del Estado, el equilibrio entre el Estado y el mercado. Y yo decía, tengamos cuidado con este camino. Ellos creen que la variable de ajuste
el salario, los humildes, el empleo. Y yo voy a cuidar eso, porque creo que el motor de una economía es el salario, y quiero estar al lado más que nunca y de la gente que yo sé que la está pasando mal y las preocupaciones profundas que tienen. Hemos hecho resurgir levantando persianas y hoy se ve afectado. Mire, otra decisión que veo que han tomado en la práctica. Ayer hablaba con Gustavo Marangoni, con su experiencia también en el sistema financiero. Quieren que no se dispare más el dólar. Entonces, ¿qué hacen? Suben la tasa de interés. Esto ya lo vimos. Cuando la tasa de interés es el 37%, yo quería de la Argentina un paraíso productivo, no un paraíso financiero. Cuando empiezo a escuchar en el mundo de los negocios, el negocio es comprarle va, después comprador a futuro, es la especulación financiera. Tenemos que poner todo el esfuerzo en producir cada vez más, especialmente en este contexto internacional. Ahora, créditos sí, inversiones para que generen trabajo, un país moderno, un país pujante. Daniel, usted, ahora vamos a hablar del tema económico, porque acá tanto Berco como Mariano van a... Y sobre todo, ¿qué hubiera hecho usted con el tema de los fondos buitres? Porque usted dijo en campaña, tenemos que ir a un acuerdo, tenemos que arreglar, pero seguramente tenía otro plan. ¿En qué lugar del peronismo se para usted? Porque hay mucho reclamo también de la sociedad, de ese 49%, que se han sentido un poco como desamparados estos meses. Dicen, no tenemos liderazgo. Hay un sector, lo marcaba recién Berco, de gobernadores, que por necesidades, por conveniencia, porque les gusta aplaudir, están ubicados al lado del gobierno. Otro que dicen ser Bocio, que estuvo con usted en la campaña, que se abrió, dice ser peronismo disidente crítico. Y está el Frente para la Victoria, o el sector de la Cámpora, más duro. ¿Usted dónde se va a parar en el La peronismo? esencia del peronismo, defender a los humildes, a los trabajadores y a los pequeños y medianos comerciantes y productores. No va a estar con Esa es la ninguno de esos tres esencia sectores, de nuestro entonces. movimiento, las ideas, más allá de un sector u otro, es la esencia de nuestro movimiento. Y no podemos perder de vista, y tenemos que ser coherentes, y tenemos que interpretar la voluntad popular, y a esa gente no le podemos fallar. Que venimos a una elección donde sacamos la mitad menos uno de los votos. No es que fue una... Entonces, y toda esa gente, y por eso es mi compromiso y mi responsabilidad, yo voy a poner el hombro y quiero estar más cerca que nunca de ellos, y tenemos que estar, como pasa a la diversidad de nuestro espacio político, los matices que pueda haber, pero tiene que haber un punto. Si hasta hace 3 meses defendíamos un desendeudamiento del país, una reindustrialización, el orgullo que habíamos generado 6 millones de puestos de trabajo, que habíamos generado un desarrollo en energía nuclear, en ciencia y tecnología, bueno, y sobre eso, cuidándolo, teníamos que seguir avanzando, no nos podemos tampoco contar. Eso no significa poner obstáculos. El documento de San Juan es muy importante, de mis ex compañeros gobernadores cuando yo era gobernador, que expresaba que se atienda las necesidades de las provincias, el 15% cuando se le propone pagar a 5 años. Mucho tiempo, las provincias sé que no pueden esperar eso. Ahora, y yo he hablado con referentes. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha tanto al presidente Macri como a la gobernadora Vidal decir que le recibieron un país quebrado? Y una provincia quebrada. Y una dijo. provincia, por eso dije la gobernadora Vidal, Mire, y una provincia quebrada, digo, uno de los porque, a ver... ¿Un país desendeudado a usted le parece es un país quebrado? Una provincia me interesa desendeudada, lo que me parezca a mí. Bueno, pues yo le pregunto, ¿usted es Claro. economista, es analista de estas cuestiones? Escúcheme, nosotros pagamos 1.050 millones de dólares 15 días antes de terminar mi mandato, pero la provincia de Buenos Aires también tiene que ser parte activa de esta justa nueva distribución que tiene que haber hacia las provincias. Con reponerla a la provincia de Buenos Aires, ese 15% automáticamente la pone en un holgado superávit. Así que si hay una provincia que estructuralmente tiene un problema, que la gobernadora lo reconoció y hizo referencia a eso, como yo también referencia a eso, bueno, que tiene que Pero anuló Macri recuperar. ese DNU de devolución del 15% a las provincias. ¿Cómo? Que lo anuló Macri, digo, ese Bueno, DNU, pero a es parte través de la del DNU discusión, la devolución del y 15%. espero, bueno, por eso cuando uno viene a las prioridades, se atendieron la necesidad de que tenía necesidad el campo de competitividad, las mineras, el tabaco, ahora los fondos buitres, pero hay una necesidad del trabajo. Ahora, su idea argentino, la industria de nacional estos y de las primeros, provincias. Daniel, su idea de estos primeros 3 meses de Macri en el gobierno, porque muchos dicen está gobernando por los ricos. Muchas de las encuestas de opinión pública que se están dando en este momento están reflejando eso. Ha vuelto como principal preocupación de los argentinos la desocupación, la posibilidad de quedar desocupado, y la economía y la inflación. ¿Cuál es su caracterización del gobierno de Macri en estos 3 meses? Mire, esto lo vinculo al editorial que hizo antes sobre la violencia política, que obviamente yo repudio, rechazo y me solidarizo con quienes han sido víctimas de eso. Las mayores desigualdades se dan cuando la brecha entre pobre
y rico y las mayores situaciones de tensión en una sociedad se amplía. Y esto se ha ampliado, porque la pobreza no va a bajar con una inflación disparada o con la cantidad de miles de puestos de trabajo que se esté perdiendo. Entonces, evidentemente, la falta de atención al 49% de los argentinos, que dijo, yo quiero un Estado que esté al lado mío, que me cuide el trabajo, no quiero ser la variable de ajuste, quiero que mi salario me siga aumentando por arriba de la inflación, porque el salario en los últimos años aumentaba por arriba de la inflación permanentemente, con una concepción de un fuerte mercado interno. Y eso es lo que tenemos que cuidar y eso es lo que se está desatendiendo. Entonces, todas las decisiones que se fueron tomando, situaciones que había que abordar, yo lo hubiese hecho distinto, de manera gradual, con un criterio de inclusión, estando atento de quienes más lo necesitan, porque es evidente, es obvio que la variable de ajuste son los de quién está pagando los costos, los humildes, los despedidos y fundamentalmente la gente que ve deteriorada su nivel de vida. Ahí, por ejemplo, uno de sus principales asesores, que es Mario Blecher, que fue citado esta semana a hablar al Congreso, a evaluar esto, y dijo, la negociación ahora está terminada, lo que hay que hacer es aprobarla. Y dijo, además, si esto no se lleva adelante, el gobierno va a estar obligado a un ajuste mucho mayor. Usted lo escuchaba, Blecher. Una de las cosas que dijo fue, esto es una tarjeta de crédito, hay que usarla responsablemente. Y yo me estoy refiriendo a eso, yo no me niego a las inversiones en un país que pueda salir de default. El tema es cómo, porque también la expresidenta podía haber firmado compromisos a futuro y también el tema de una manera u otra se solucionaba. Bueno, hizo eso el tema es que no volvamos a caer a las coparticipación hizo eso, a las consecuencias devastadoras que ha tenido en el mundo los hiperendeudamientos de los países. Aquí ya pasó, en la década del 90 sabemos lo que pasó. ¿Y está el riesgo, usted cree, de un endeudamiento nuevamente? Bueno, eso es lo que el Congreso se está dando el debate y me parece bien que no se quiera imponer que el jueves se tiene que tratar sí o sí, porque en los días que corren seguramente hay aportes, hay ideas que tienen que ser tomadas muy en cuenta. ¿Usted hubiera hecho un acuerdo como hizo Macri o le hubiera dado otra impronta? Lo que pasa es que se está negociando de un lugar cuando se dice no hay plan B, cuando se dice, bueno, nos estamos quedando sin reserva, necesito urgente arreglar este tema porque me quedo sin dólares, porque ¿cómo viene esto tan de apuro? Porque evidentemente cuando levantaron el cepo, empezaron a todos los giros de dólares y todo lo que conocemos, y a partir de ahí hubo una pérdida permanente de reserva del Banco Central. Antes también se perdían reservas, y si no hubieran levantado el cepo, probablemente la fuga se perdían reservas, pero se desendeudaba el país y se pagaban obligaciones. Pero hay un consenso que usted lo compartía en la campaña, que así como hasta el año pasado no se podía seguir. Yo no dije que no había que cambiar nada. Por eso. Había cuestiones que nadie las negaba, pero hay distintas maneras. Vos abordar el problema de falta de reserva vía inversiones, vía desarrollo, o se puede endeudar, y el endeudamiento, por el endeudamiento mismo, para pagar especialmente gasto corriente, es malo en una familia, en una empresa y mucho más para un país. El punto de partida son provincias, municipios, y el conjunto de la Argentina es endeudado. El desafío es cómo buscamos atraer inversiones, crédito para el consumo, para los sectores populares, para que sigan teniendo un muy buen nivel de actividad económica, esos comerciantes, esos industriales. Ahora, esto es lo que me parece lo que está en discusión. Más allá, la discusión no es salimos del default sí o no, la discusión es cómo, de qué manera para darle sustentabilidad social y económica a la Argentina y que no nos vuelvan a imponer como ya nuevamente ya hemos visto las consecuencias. Vuelvo al peronismo, sí, porque se escapó un poquito. No, ¿Dónde va a estar liderando? ¿Usted qué aspira para el año próximo? No, yo no tengo ninguna aspiración, pero quiere ir con ¿le gustaría salir a hacer una campaña, por ejemplo, para una senaduría el año próximo para estar representando a su provincia en el Senado? Se habló eso, básicamente eso. ¿Le gustaría eso? Yo vengo de un año, obviamente, con todo lo que ha significado la campaña presidencial, los 8 años de gobernador, así que mi prioridad hoy es estar al lado de lo que me han dado su voto de confianza para que yo les cuide el trabajo, le cuide a su familia y le cuide su salario. Entonces, a eso yo voy a estar dedicado. Y creo que los peronistas tenemos que pararnos ahí. Después se verá la dinámica que toma. Ya no es muy difícil hacer eso. Y porque yo lo estoy haciendo todos los días. Pero es muy difícil fácticamente hacerlo. Me junto con los sectores productivos, con los textiles, con la metalmecánica, con el calzado, con los universitarios, todo el tiempo. Pero a nivel del peronismo, ¿usted qué buscaría? Muchos lo están proponiendo, por ejemplo, a Gioja como cabeza del peronismo.
¿Cree que puede ir ahí? ¿Se puede presentar usted? Mire, lo fundamental que el peronismo tengamos la interpretación y el diagnóstico claro y la coherencia para la gente que sienta esa esperanza y esa garantía que hay un movimiento político, un espíritu frentista que le va a defender lo que las decisiones del gobierno están desatendiendo, no por mala fe, sino por la concepción con la cual ellos llegan al gobierno, con un camino que piensan que le va a traer solución a la gente lo inmediato. Claro, y la gente la está pasando mal. En la campaña decían muchos de los macristas, bueno, con Macri se genera confianza y empiezan a llegar los dólares. ¿Dónde están las inversiones? Yo no he visto. No se han visto. Entonces no es problema que lleguen los dólares, el problema es que los dólares sea cosa que lleguen con condiciones y para endeudamiento. Y después, esto es un tema hasta generacional. Hemos visto lo que ha costado remontar una situación muy compleja de endeudamiento. Y Argentina viene sorteando una carrera de obstáculos, CIADI, Club de París, Repsol, con el propio esfuerzo y el trabajo y la recuperación del país. Entonces, esa coherencia creo que hay que sostenerla y no salir a pagar lo que no quieren imponer. Lamentablemente se ha configurado un escenario donde al levantarse el cepo, al llevarse adelante una devaluación de esta característica, un aumento de tarifas de esta magnitud, pérdida de trabajo, como ustedes lo han reflejado, más de 100.000 puestos de trabajo, bueno, que se ha configurado donde hay una necesidad. Ahora empieza a decir, no, ahora sí o sí hay que salir a arreglar esto para que podamos tomar deuda y con ese supuesto derrame de la deuda y los dólares que entra, la gente va a estar mejor. Y esto es lo que hay que estar atento. ¿Cree que el peronismo debe zanjar sus diferencias en una interna o cree que tiene que haber un consenso? ¿Cree que ahí es donde se debe resolver todo? El consenso detrás de una agenda de trabajo, con toda la vocación que yo he visto de los dirigentes, como están demostrando también las organizaciones gremiales, donde me parece bien que se estén teniendo distintos encuentros en defensa de los trabajadores. Pero hay diferentes visiones, Daniel. Hay diferentes visiones, como decía el gato. Se tendrán que resolver con un debate interno o buscar los puntos de encuentro. Usted va a seguir ahí, usted va a seguir firme, digo, no es que se va a retirar, va a seguir. Pero más cerca del kirchnerismo o del PJ. Más cerca del kirchnerismo o del PJ. Esa es la pregunta que creo que el gato quería hacer. ¿Cuáles son la visión del país? ¿Cuáles son las políticas? Y aquí la síntesis está en la concepción del peronismo, de lo que fueron las políticas que se llevaron adelante, como contraste ahora está viendo la gente, bueno, otra decisión, otro camino que se ha tomado. La gente lo ha votado, tenemos que ser respetuosos, insisto, como también es importante que el gobierno escuche al otro 49%. Claro, y desde ahí yo me paro, el peronismo es la esencia de nuestro movimiento, defender a los trabajadores, el poder adquisitivo y defender a la clase media, pero que hoy está preocupada la gente. Muchos están buscando, pareciera hoy, de gobernadores o dirigentes importantes del peronismo, la foto con Macri. ¿Usted se va a poner en la vereda de enfrente a Macri? Yo me voy a poner al lado de la gente. No, mire, cuando uno dicen depende de que a Macri que a la gente quiero que le vaya. Y si el gobierno hace la cosa bien, yo voy a acompañar, a apoyar lo que vea que es bueno para la gente. Y cuando haya una diferencia, es esta. Entonces ustedes me dan la oportunidad y yo les agradezco, porque yo realmente en su momento en la campaña, en aquel debate, que fue un debate duro, muy importante, duro, intenso, cuando el propio presidente me decía, ¿en qué te has convertido, Daniel? En un panelista de pruebas y porque yo decía, escúchame, a ver, ¿dónde lo sacaste? ¿En qué te han transformado? ¿En qué te han transformado? ¿En qué me ha transformado? En lo que soy, un defensor de lo nacional, de lo popular, del trabajo argentino, la industria nacional, los humildes, los trabajadores y fundamentalmente una clase media que siento que ya muchos que se entusiasmaron con un cambio empiezan a decir, oye, ¿qué tipo de cambio? Yo se acuerda también decía, ¿qué tipo de cambio queremos? Una marcha atrás también es un cambio. Entonces, tengamos cuidado, pues estamos ante un debate crucial. ¿Para qué responsablemente se usa? ¿Y usted cree que hay una marcha atrás acá? Mire, todos dicen, yo quiero ser muy prudente y responsable en mis palabras, no quiero tener una definición contundente. Yo lo que digo es la historia, las deudas y salgamos ya con estos grandes acuerdos y los fondos buitres, ya sabemos estas consecuencias de injusticia social, como lo definió el Papa, de un capitalismo salvaje. Obviamente, yo creo en el capital privado, creo en las inversiones, quiero una Argentina moderna, pujante, con autopistas, con trenes, pero eso que venga de una mano de una inversión y que de ninguna manera, porque los países más desarrollados del mundo tienen salarios altos. Yo no he visto en ningún lugar un país moderno con salarios muy bajos. Y esto, evidentemente, desde que asumió el gobierno hasta ahora, la gente fue deteriorando su nivel de vida. Le di los casos simbólicos del aire acondicionado, de la luz, de la heladera,
y ahora lamentablemente lo del gas lo que se va a venir. Le pregunto, usted fue uno de los primeros en aceptar cuando ganó Macri reunirse con Macri en la Casa Rosada. Sí. ¿Y después volvió a hablar o no lo llamaron más? No, porque seguramente como ¿No le gustó que lo me critiquen? habré mantenido coherentemente de mis ideas y no salía. Mire, yo, si hay algo me podrán gustar o no la gente haga una idea, pero soy previsible, soy confiable, estoy en un lugar y me quedo con mis convicciones y fundamentalmente más ahora, donde escucho por la calle todo el tiempo. Acá cuando estaba entrando al programa, uy, Daniel, la verdad, me dijo una señora, te tengo que pedir disculpas. Yo no te voté, porque pensaba que lo que vos me decías ni me ocurría, y ahora lo estoy viendo, y estoy muy preocupada. Y estuve en el verano, por ejemplo, en Mar del Plata, que uno se encuentra con familia de todo el país, y la gente me decía esto. Entonces, cuando me hago ya una conformación de una idea muy clara de esto, entonces digo, bueno, mi tranquilidad ¿cuál es? Que yo evidentemente describí y dije, acá hay dos visiones, dos proyectos de país, dos modelos de organización económica y social. Ahora estamos en el baile, hay que bailar, hay que tratar de ayudar a que estas cuestiones se puedan atender. Ese es mi espíritu. Yo fui por respeto institucional. El presidente llamó a la audiencia, yo voy. Ahora, eso no significa que yo esté avalando, respaldando todo lo que haya, o decir, bueno, vamos a hacer el default como sea, pagar lo que sea, y volvamos a endeudar como sea, porque después sabemos en el futuro qué es lo que pasa, y lo que pasa en la economía real, qué es lo que hay que cuidar. Se están perdiendo puestos de trabajo. Las pymes, con el aumento de las tarifas, tienen problemas para sostenerse. La gente cada vez le cuesta mucho más plata llenar el changuito. Y esto yo me tengo que hacer eco. Y como usted decía, bueno, la gente reclama a dirigentes políticos. Yo estoy más que nunca al lado de la gente y de eso. Pero también estoy para ayudar al 51%, respetándolo, para que también no se vea perjudicado. ¿Ha hecho alguna autocrítica en estos meses sobre Siempre lo que pasó en la campaña? Siempre hago Porque autocrítica. quedó ahí. Exigente, Quedó 2 puntos de diferencia Sí. cuando realmente, digo, usted se venía preparando para llegar a la presidencia. Estaba convencido de poder hacer un buen trabajo, darle un buen servicio para el país. Pero las cosas han andado así y ahora tenemos que, voy a mostrar la misma voluntad, la pasión por Argentina, porque uno para servir al país lo puede hacer en el lugar donde está usted, donde está el señor con la cámara, lo puede hacer Axel en su banca, lo puedo hacer yo de llano en la calle, como dije, mi oficina en la calle, mi oficina en la calle. Hoy mi oficina a la tarde fue fantástica. ¿Sabe cuál fue? Un estadio en González Catán, en La Matanza, con mujeres trabajadoras sociales y emprendedoras que me expresaban estas preocupaciones y yo manifesté acá en el programa. Entonces, tengamos cuidado de no volver a caer en los viejos errores del pasado que nos llevaron a consecuencias que ya hemos conocido. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer referencia y fundamentalmente desde un lugar de la tranquilidad de que bueno, que en su momento hablamos de estas cosas. Me decía, si la autocrítica por ahí no tenía que haber sido tan vehemente, tenía que haberlo dicho por ahí de otra manera, para que no suene como una cosa de decir, no, yo quiero imponer, votar a mí si no va a pasar tal cosa. Bueno, la gente ve que esto está pasando. Espero que de acá hasta que se dé el debate, las cosas se puedan incorporar, inquietud de todos los sectores, porque esto no es un tema de un gobierno, es un tema de la futura generación, es un tema de Estado. Daniel, gracias. Muchas gracias a Y usted, como muy buenas siempre, bueno.